Bueno, hola a todos. Esta es la segunda clase de la materia Análisis y Producción de los Discursos Sociales del primer cuatrimestre del 2023. Así que espero que hayan disfrutado de la primera clase. Ya vi que habían hecho varios la actividad propuesta y bueno, continúan completándola, así que la verdad que estamos muy contentos. Este video tiene como alguna vista un poquito más teórica, justamente por el tema que comenzamos a tratar. Y yo tengo pensado hacerlo de una forma como a mí me hubiera gustado que me hubieran acompañado cuando yo era estudiante, ¿no? Frente a todos estos textos que son como súper teóricos, con mucha terminología que uno tiene que aprender, y bueno, a veces se hace un poco engorroso. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para esta clase número 2 es el texto, el texto La ciencia del texto de Teun van Dijk. Van Dijk, que como ya habíamos presentado en la clase 1 y también en el PDF escrito de esta clase, es uno de los lingüistas más importantes, es uno de los creadores del análisis del discurso claramente, y además, no sé, yo creo que en muchos aspectos fue como muy sagaz a la hora de redefinir el lenguaje. Bueno, entonces insisto, nuestro texto obligatorio es una parte de la ciencia del texto, que es un libro completo. Sin embargo, yo quiero empezar con un texto que ustedes van a tener de manera optativa, que se llama De la gramática del texto al análisis crítico del discurso, una breve autobiografía académica. Está disponible en la plataforma, es una explicación que da el propio Van Dijk sobre la creación del análisis crítico del discurso, ¿sí? Y él comienza haciendo una periodización de todo su trabajo. Y para poder tomar la dimensión que yo les contaba en la primera clase, de que todos los trabajos de la lingüística están fuertemente vinculados a lo que es el desarrollo de otras disciplinas científicas y también de la cultura y del conocimiento humano, ¿no? Él va a marcar como el principio de los años 70 la creación del análisis crítico del discurso, y lo marca bajo la influencia de la gramática generativa transformacional de Chomsky, mi amigo Chomsky, que ya habíamos hablado en la clase anterior. De acá lo que más me interesa a mí es esta concepción más global que tiene el generativismo sobre cómo debe ser una teoría gramatical, que es algo que sí toma Van Dijk y que después lo va a seguir durante mucho tiempo, ¿no? Esta cosa de proponer una gramática como un conjunto de reglas que se pueda explicar mucho con pocas reglas, que es algo que después Van Dijk propiamente va a llamar macro reglas, macroestructura. Bueno, todo esto que vamos a ir viendo en el siguiente texto tiene este nacimiento. Por eso a mí me pareció interesante partir de acá, ¿no? Entonces, el propio Van Dijk se va a poner en esta contextualización de decir, bueno, primero tomamos esto de Chomsky, esta noción de que el lenguaje es una estructura, pero a Van Dijk no le alcanzaba solamente con la generación de oraciones, ¿no? Él tenía como esta intuición de que había algo más, hasta que empieza a avanzar hacia una semántica del texto, ¿no? Esta semántica que lo que le permiten a él es hacer una macroestructura que es como una especie de resumen de lo que está proponiendo el texto decir. Entonces esto lo saca un poco de
el encajonamiento, por decirlo de alguna forma, de la gramática chomskiana, y empezamos a trabajar un poco más con el sentido, en un sentido más amplio, y no solamente en el sentido, en el significado de la oración, ¿sí? Van Dijk lo que va a decir es, bueno, está bien, todo bonito con las oraciones, pero los textos tienen un sentido propio que está dado por esas oraciones, pero que no solo está dado por esas oraciones, y de hecho este sentido propio, esta especie de resumen, esta macroestructura, nosotros nos permite ir anticipando a qué nos vamos a enfrentar con el texto e ir haciendo estas anticipaciones de sentido que son las que van a ser posibles que comprendamos las estructuras, ¿sí? Entonces, de la gramática generativa, que es algo puramente lingüístico, él va a derivar luego a la psicología cognitiva, y esto también es súper interesante porque la psicología cognitiva le permitió a él dar un panorama muchísimo más amplio de lo que es una gramática, y hacer estudios particulares sobre cómo las personas entienden un texto, ¿sí? Entonces, para contestar esta pregunta y volviendo a la psicología, Van Dijk va a proponer que uno, para poder comprender de manera cabal un texto, necesita sí o sí tener como un conocimiento de mundo, ¿sí? Algo que la psicología cognitiva trata muy bien, que es el contexto sociocultural, ¿no? Que son todas estas ideas que uno tiene, que va adquiriendo a medida que nace en determinado lugar y que van formando su conocimiento del mundo y que le permite justamente poder pensar de determinada manera, poder tener ciertas macro reglas, poder hacer ciertas anticipaciones de lo que va a ser el texto que está escuchando o del propio texto que está conociendo, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva también se van a poner... van a analizar la noción de los modelos mentales, los modelos de situación, que son estos comportamientos justamente que se dan en diferentes ámbitos, y que ahí ya se empieza como a alejar bastante de lo que era la gramática generativa, porque empezamos a ver particularidades dentro de las lenguas, dentro de las culturas, dentro de una misma lengua, ¿sí? Entonces, esta necesidad de tener explicaciones absolutas y explicaciones sobre el todo, bueno, se ven como un poquito más sesgadas por esta noción del contexto situacional. Esto me parece como fundamental para poder entender desde dónde parten tanto este autor como el siguiente que vamos a ver, que es Halliday, que tienen, sobre todo Van Dijk, pero Halliday también, vivieron como esta necesidad de responder a cierta noción de lo que es la gramática, y después cuando quieren evolucionar en su propia teoría, se van dando cuenta que se necesita agregar algo, se necesita agregar ciertos componentes que no son puramente lógicos, como era lo de Chomsky. Entonces, nosotros, ustedes, que tienen la suerte de no tener que leer toda la bibliografía de Chomsky, porque es muchísima, tienen que tener este concepto esta noción de la gramática chomskiana como algo que es rígido, que trabaja con un sistema de reglas, que tiene que proponer ciertas explicaciones, ciertas descripciones de lo que es la lengua, en relación con un montón de preceptos que vienen quizás de las ciencias duras. Y en ese contexto, poner algo como contexto de situación o conocimiento de mundo era algo muy difícil, porque justamente estas cosas de conocimiento de mundo, que estas teorizaciones que tienen más que ver con las ciencias sociales, que tienen más que ver con descripciones de hechos particulares, no estaban como muy analizadas en ese momento, y claramente la gramática generativa, que causó como una especie de boom, iba por otro lado. Entonces,
postular estas situaciones, postular estas necesidades para introducir dentro de un estudio del lenguaje, de la lengua, y sonó un poquito fuerte. Pero bueno, aquí Van Dijk ha continuado sobre la relación entre el texto y el contexto, la relación entre lo que es el conjunto de oraciones denominado texto y la situación donde esto se da, la sociedad donde esto se da. También se va a ver influenciado muchísimos años después con la consolidación de los medios masivos de comunicación, ¿no? Ya dentro de la década del 80, fíjese que han pasado 10 años, que esto también lo podemos ver en nuestra línea del tiempo que formamos la clase pasada, cómo los medios de comunicación tomaron tanta preponderancia en tan poco tiempo que sí o sí debieron ser tenidos en cuenta por alguna de las teorías del estudio del lenguaje que estaban vigentes en ese momento, ¿sí? No es en vano que durante todos estos años, no sé, se haya consolidado el uso de la televisión como medio de comunicación y no solo como medio de entretenimiento. Bueno, también lo habíamos nombrado la clase pasada, la utilización de la radio, y también la formación de ciertos movimientos sociales que quizás anteriormente estaban como más disgregados, ¿no? Entonces, un montón de movimientos sociales que nosotros vemos ahora, al día de hoy, como algo súper naturalizado, por decirlo de alguna forma, en ese momento, en esta década del 80 y lo que fue después en la década del 90, empezaron a tomar preponderancia, ¿sí? Los grupos, no sé, feministas, las primeras aproximaciones de los grupos LGTB, la consolidación de los espacios políticos como un espacio donde la persona común podía acercarse y emitir una opinión o buscar ahí un lugar de consolidación de sus ideas, y todo esto estaba mostrado claramente por la televisión y bueno, los diarios, por la radio, etcétera, ¿no? Recordemos que en este momento todavía Internet no estaba instalado en la sociedad global, o sea, la globalización es bastante posterior a esto, y bueno, Van Dijk ahí, por eso yo digo que en algún momento fue muy sagaz al comenzar con el estudio del discurso, ¿no? Antes de la globalización y antes de que cualquier persona pueda decir cualquier cosa, por decirlo de alguna forma, en Internet y pueda ser escuchado, etcétera, él ya vio cómo se iban manejando los discursos, de qué manera un grupo X operaba de determinada forma para producir algún efecto, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender desde esta carrera, ¿no? De qué manera nosotros podemos operar en la realidad, podemos influir, podemos cambiar las cosas, un estado de cosas, a través de nuestro propio discurso. Y en este sentido, Van Dijk, como después Halliday y todos los otros autores que vamos a ver, son pragmáticos, no desde el punto de vista lingüístico, la lingüística pragmática, sino que están en una situación, situados en el aquí y el ahora, ¿no? De lo que son las comunicaciones, de los que son las comunicaciones de masa. Bueno, obviamente, como decíamos anteriormente, cada uno en su tiempo, ¿sí? Entonces, en ese momento, en la década del 80, ¿qué es lo que le interesó a Van Dijk? Bueno, una especie de esquema de noticias, ¿sí? Una estructura que se repetía en diferentes medios y que permitía organizar la realidad, digamos, organizar las noticias justamente con una perspectiva. Y él lo que va a evidenciar es cuál es esta perspectiva y de qué manera uno puede utilizar también esas perspectivas, utilizar esas situaciones para también operar sobre las noticias, ¿sí? Bueno, entonces,
A partir de 1995, como él mismo lo marca, va a dedicar sus investigaciones a la ideología en el discurso, de ahí viene el término de análisis crítico del discurso, y va a postular el término ideología como las creencias cognitivas fundamentales que están en la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto lo estoy citando de la página 21. El concepto de ideología a partir de ese momento fue tomando cada vez más y más preponderancia, sobre todo porque estas ideologías, según Van Dijk, y obviamente yo coincido, controlan las representaciones sociales y controlan, justamente por controlar estas representaciones sociales, también controlan los discursos sociales de sus miembros, o sea, es decir, de todos nosotros, digamos, ¿no? Es como que uno no puede escapar a tener determinada ideología, porque justamente, o sea, no es una ideología, digamos, política como por ahí nosotros la entendemos habitualmente, sino que tiene que ver con una forma de pensar que además te va definiendo con una identidad y que además te va permitiendo a vos moverte dentro de un grupo, ¿sí? Un grupo, bueno, en principio más pequeño, luego un poco más grande y así sucesivamente, como se forman todas las identidades. Entonces, a partir de eso, vuelve otra vez a revisar esta noción de contexto que ya habíamos comenzado al principio de este rápido recorrido y bueno, va a poner también el tema de la ideología en el contexto, ¿no? La verdad que es súper interesante este artículo. Quizás, no sé si nos sirve en este instante de la cursada, seguramente más adelante también vamos a tener la oportunidad de leerlos, pero es bueno ver cómo comenzó bajo el ala de una teoría rígida, que también está bien, o sea, esto no es una crítica, ¿no? Sino que, bueno, en ese momento era así, y a partir de eso se empezaron a incorporar conceptos que tienen mucho más que ver con lo social y que tienen mucho más que ver con la producción del discurso que con la teorización y la cuestión mental de la producción de los textos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ahora vamos a continuar con la ciencia del texto de Van Dijk.